por tu gracia, Señor, podemos hacer algo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Quédese así de pie un momentico, por favor, quédese así de pie. Y vamos al libro de Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 16 y 17. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16 y 17. Y dice la palabra del Señor. Por favor, siga la lectura conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Porque de su tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tome asiento, por favor, dándole toda la gloria, la honra al Señor. Aplauda al Dios de la gloria. Estamos predicando esta mañana bajo el título Gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia. El apóstol Juan viene hablando de la persona de Cristo. Del versículo 14 habla del verbo encarnado. Está hablando de Cristo, ese Cristo que era con Dios, que estaba con Dios desde el principio. En el versículo 14 se hace carne, vimos su gloria como unigénito del Padre. Y a la altura del versículo 16 dice que por ese Cristo, por ese verbo encarnado, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todo. Dice todos nosotros, los hijos de Dios. Levánteme la mano, los hijos de Dios en este lugar. Dice, los hijos de Dios tomamos todos de la plenitud, de la abundancia que hay en Cristo. Tomamos todos. Y dice, y gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia. En la Nueva Traducción Viviente dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Mire que en la Nueva Traducción Viviente nos aclara un poco más el panorama, porque cuando la Biblia habla de gracia sobre gracia, no es una encima de la otra, sino una detrás de la otra. Repito, cuando la Biblia habla de gracia sobre gracia, no es que una va encima de la otra, sino que es una detrás de la otra. La palabra de Dios para todos es mucho más amplia. Dice que de esa abundancia, de esa plenitud, todos hemos participado. Y yo digo amén a eso. Y hemos recibido generosamente, dice, bendición tras bendición. ¿Han escuchado esa frase evangélica que dice de gloria en gloria, de bendición en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria? Hoy le sumamos a eso de gracia sobre gracia. Levante su mano y diga, yo declaro que a partir de hoy voy a caminar, diga, de gloria en gloria, de bendición tras bendición y de gracia sobre gracia. Alguien déle un aplauso al Señor con todo su corazón. Así que en esta mañana estamos hablando de gracia sobre gracia. La Biblia dice que Dios es Dios de toda gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios nos muestra el plan de salvación de Génesis a Apocalipsis. El tema central y más importante de toda la Escritura es la salvación del hombre. Y si la Biblia habla en toda la Escritura de la salvación del hombre, la Biblia dice que esa salvación es por gracia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? O sea que de Génesis a Apocalipsis, Dios, la Biblia nos muestra un Dios de gracia. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a veces tenemos la idea de que en el Antiguo Testamento hay un Dios y en el Nuevo Testamento hay otro tipo de Dios. Y hemos enseñado en esta iglesia que Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Cuántos saben eso? El mismo Dios de Génesis es el mismo Dios de Apocalipsis.
Entonces, en la creación yo puedo ver un Dios de gracia. Cuando Dios hace todas las cosas, Dios crea los cielos, la tierra, los animales, los mares, las plantas. Dios hace toda esa maravilla y coloca al hombre allí para que reine, para que gobierne. Yo estoy viendo un Dios de gracia. ¿Cuánto ven ese Dios de gracia? Ahora, el hombre peca, el hombre falla, ¿verdad? Siente vergüenza, se cubre con hojas, pero Dios mismo viene y los viste. Ellos se cubren con hojas. Es el esfuerzo humano por ocultar su pecado. Pero Dios viene y dice la Biblia que Dios mismo lo viste con pieles. O sea, un animalito inocente tuvo que ser sacrificado para cubrir el pecado del hombre. Así que en Génesis yo veo un Dios de gracia. Y en Apocalipsis, los últimos 2 versículos de la Biblia hablan de la gracia de Dios. Diga conmigo, Dios, dígalo fuerte, diga, Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios de toda gracia. Ahora, para entender un poco más, vamos a Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Vaya conmigo por favor en Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, dice, porque la gracia, ¿qué cosa? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Yo digo amén a eso. Versículo 2 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo tenemos que vivir en este siglo? Sobria, ¿qué más? Justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio por sí mismo a nosotros. Ahí hay gracia. Que se dio por nosotros a sí mismo para redimirnos de nuestros pecados, de nuestra iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso en buenas obras. Entonces, de este texto, para hablar de gracia sobre gracia, yo voy a sacar 3 principios, tres puntos importantes. El primero, gracia que nos da salvación. Diga conmigo, gracia. Dígalo fuerte, diga, gracia que me da, ¿qué cosa? La plataforma para hablar de gracia sobre gracia es, número 1, hay de parte de Dios una gracia salvadora. Lo primero que Dios quiere derramar sobre la vida de todo ser humano es la salvación. Hay una gracia salvadora. Lo dice el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado para salvación a todos los hombres. Amado, no hay forma de ser salvo únicamente por la gracia de Dios. No hay forma. El hombre ha tratado de llegar a Dios a través de muchos caminos, a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de la religión. El hombre ha tratado, pero el hombre jamás podrá alcanzar la gracia de Dios. El hombre jamás podrá alcanzar la salvación de Dios, porque eso es la religión, el esfuerzo del hombre por alcanzar la gracia de Dios. Pero el cristianismo es Dios dándose a sí mismo para alcanzar al hombre. Fue Dios quien nos alcanzó. Es Dios quien vino a sí mismo para redimirnos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. La salvación es por gracia. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don maravilloso de Dios. Sin perder Tito, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5 dice,
Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio Dios? Otra vez, ¿qué nos dio Dios? ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Versículo 4 dice, pero Dios es rico. ¿En qué? Amado, eso es gracia. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Alguien dígame amén a esa palabra. Entonces, la primera gracia que Dios manifiesta o derrama sobre la humanidad es la gracia de salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice el apóstol, no es que Dios retarde su promesa, sino que Él espera pacientemente que todos los hombres sean salvos. Ahora, en Efesios 2, del 1 al 5, yo encuentro 5 razones por las cuales Dios nos quiere salvar. Para entender que la gracia de Dios es gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia. En el versículo 1 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Estábamos cómo? Entonces, amado, el hombre sin Cristo está espiritualmente muerto delante de Dios. Una es la muerte física, pero otra es la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva fallaron, ellos murieron espiritualmente para con Dios. Y la Biblia dice que de toda la descendencia de Adán y Eva, el pecado ha venido entrando de generación en generación. Cuando usted nació muerto para con Dios. Pero gracias sean dadas a Dios, que Él nos alcanzó por su gracia y ahora nos ha dado vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos celebran la vida espiritual en Cristo? Denle un aplauso al Señor. Amados, sin Cristo estamos espiritualmente muertos. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta necesita mucho más que perdón. Una persona muerta necesita vida. Repito eso. Una persona muerta necesita más que perdón. Una persona muerta necesita vida. Y el único que tiene poder de vida se llama Jesucristo. La religión no puede darle vida a un muerto, la filosofía no puede darle vida a un muerto, la ciencia no puede darle vida a un muerto. Pero Cristo, que vino entre nosotros, habitó entre nosotros, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, venciendo la muerte. Ahora vive a la diestra de Dios Padre y intercediendo por nosotros. Él tiene poder para dar vida a los que están muertos en delitos y pecados. Alguien aplauda fuerte al Rey de la Gloria. Entonces, necesitamos ser salvos. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Número 1, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, porque sin Cristo seguimos neciamente las corrientes de este mundo. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Amado, éramos esclavos del sistema, éramos esclavos del cosmos. Por eso ahora los que hemos nacido en Cristo ya no dependemos del mundo. Alguien dígame amén a eso.
ya no amamos al mundo, ya no seguimos las corrientes del mundo, ahora seguimos a Dios y su palabra. La Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Necesitamos entonces esa gracia, no solo para tener vida en Cristo, sino que también necesitamos gracia para que se rompan los esquemas de este mundo en nuestra vida. Ya no seguimos las corrientes de este mundo, la filosofía de este mundo, los modelos de este mundo. Alguien dígame amén a eso. Número 3, necesitamos ser salvos porque estábamos bajo el yugo y la paternidad de Satanás. Dice el versículo 2, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Jehová lo reprende en esta mañana. Sin Cristo, usted y yo éramos marionetas del diablo. Sin Cristo, una persona es hijo, dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Amado, cuando Cristo vino a tu vida y a mi vida, rompió la paternidad de Satanás y él se puso por padre sobre tu vida. Ya no somos de la familia del diablo, ahora somos de la familia de Dios. Se rompe la paternidad de Satanás. El gobierno, míreme acá, el gobierno de Satanás se rompe en mi vida. Ahora soy trasladado de tinieblas a luz admirable. Esa es la gracia de Dios. Maravillosa gracia de Dios, que nos da vida en medio de la muerte espiritual, que rompe los patrones de este mundo en nuestra vida y en nuestro corazón, que rompe el yugo y la paternidad de Satanás. Número 4, necesitamos ser salvos porque sin Cristo somos hijos de desobediencia. Estamos en una vida de desobediencia. Sigo en el versículo 2. Dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amados, sin Cristo, usted y yo éramos hijos de desobediencia. Ahora en Cristo somos hijos de gracia. Ponga su mano en el corazón, dígale gracias, Señor. Ahora soy tu hijo. Dile, Padre, gracias porque ahora soy tu hijo, ahora te pertenezco. ¿Cuántos saben que nuestra vida ahora le pertenece a Cristo Jesús? Eso solo es posible por la gracia de Dios. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Y número 5, necesitamos ser salvos porque antes vivíamos en un estado de perversidad y de depravación. Dice el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Diga conmigo, eso era antes. Dígale que está al lado, diga, eso era antes. ¿Cómo vivíamos? Dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué cosa? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo. Amado, usted carga un bebé. ¿Sí o no que es delicioso cargar un bebé? ¿O no es delicioso? Más cuando es de uno. Usted carga un bebé. Usted lo carga. Usted siente algo.
O por lo menos eso sentí yo cuando cargué a mis dos bebés cuando nacieron. Hermosos. ¿Cómo lo ve usted? Pero ese bebé hermoso tiene una naturaleza caída que si Dios no la cambia, por muy hermoso que sea tu bebé, cuando crezca y no reciba a Cristo, se va a ir para el infierno. Te lo explico de otra manera. Usted tiene 5 serpientes cascabel. Usted toma una, la separa de las otras 4. Usted se la lleva para su casa, la pone con aire acondicionado, le echa talquito Johnson, splash de banana. Usted dura 1 año con esa serpiente. Pregunto, ¿cambia la serpiente? ¿Deja de ser serpiente cascabel? Lo mismo pasa con el bebé. Usted ama a ese bebé, usted cuida a ese bebé, pero ese bebé va creciendo, va creciendo, va creciendo. A medida que va creciendo, el bebé se muestra egoísta, tiende a manipular a los padres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída que nos convierte en hijos de ira, en hijos de desobediencia. Pero cuando Cristo vino a nosotros, cambió nuestra naturaleza y ahora nos hace hijos de Él. Unos jóvenes misioneros fueron invitados a dar apoyo ministerial a una familia de una tribu indígena que habían conocido al Señor. Los jóvenes misioneros llegan a la comunidad indígena, tienen problemas de lenguaje y ¿cómo pudieron comunicarse? Hablaron con el jefe de aquella familia y le dice: yo quiero saber si ustedes entienden bien el evangelio. Esa será la primera misión. Querían saber si verdaderamente ellos habían entendido el mensaje del evangelio. Y le dicen al jefe de la familia india, le dice, ¿cómo explicas la gracia de Dios? El jefe no habla mucho el idioma de los misioneros. Entonces reúne una montaña de hojas secas caídas de los árboles. Las hojas están secas. Mete su puño y abre un pequeño espacio en medio de las hojas. Toma un gusano vivo y lo coloca en el centro y después prende fuego a las hojas. Las hojas están secas. El fuego empieza a consumir, y cuando el fuego ya va acercándose al gusano, cuando ya el gusano está en peligro, el indio mete su mano, saca el gusano y dice: gusano mío, gusano mío. Amado, sin Cristo, usted y yo éramos candidatos para ir al infierno. Pero Dios en amor y en misericordia extendió su brazo de gracia y te sacó, te rescató. Ahora te ha hecho su hijo y ahora tú y yo gozamos de la vida eterna, de la salvación de nuestras almas. Y Él dice: tu vida ahora me pertenece a mí. Tú eres mío. Eso solo es posible por la gracia de Dios. Así que número 1, el hombre necesita ser salvo, porque número 1 estaba muerto espiritualmente. Número 2, estaba atado a las corrientes de este mundo. Número 3, estaba bajo la paternidad de Satanás. Número 4, era hijo de desobediencia. Número 5, estaba atado a cuadros de perversidad y de depravación. Pero el versículo 4 de Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Amado, Dios siempre marca la diferencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué gracia? Gracia es amor. Diga conmigo: gracia. Dígalo fuerte, diga: gracia es amor. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Gracia es amor. Pero no solo es amor. Gracia es amor que se da. Gracia, dos puntos, es amor que se da. Pero no solo es amor que se da. Gracia es amor que se da cuando no hay mérito. Pero no solo eso. No solo es gracia, no solo es amor que se da cuando hay mérito, sino que gracia es amor que se da cuando no hay mérito y todo lo contrario, hay desmérito. Amado, ninguno de nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios por nuestros méritos. En nosotros hay desmérito, no hay mérito. Así que gracia es amor que se da cuando no hay mérito, pero hay desmérito. Pero no solo eso, gracia es amor que se da cuando no hay mérito, cuando hay desmérito, pero se da a un enemigo o un contrario. La Biblia dice que a causa de nuestros pecados nosotros éramos enemigos de Dios. Pero no solo eso, gracia es amor que se da cuando no hay mérito, cuando hay desmérito, que se da a un enemigo o a un contrario, pero ese enemigo no la quiere recibir. Amado, la Biblia dice que no fue que tú buscaste a Dios, fue Dios quien nos buscó a nosotros. La Biblia dice que no fue que tú amaste primero a Dios, fue Dios quien nos amó primero a nosotros. Así que gracia es amor que se da cuando no hay mérito, cuando hay desmérito, cuando se da un enemigo que no quiere o no está capacitado para recibir. Pero no solo eso. Gracia es amor que se da cuando no hay mérito, cuando hay desmérito, que se da un enemigo que no quiere recibir, entonces tiene que darse todo en amor. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien déle un aplauso al Señor Jesucristo. Diga conmigo, gracia salvadora. En segundo lugar, gracia sobre gracia. Sobre esa gracia salvadora hay una gracia formadora. Gracia que nos enseña. La siguiente diapositiva. Gracia, diga conmigo, gracia que me enseña. Diga, gracia que me capacita. Diga conmigo, gracia que me forma. Estamos en Tito capítulo 2, el versículo 1, el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el versículo 12 dice, enseñándonos. ¿Qué hace la gracia de Dios? ¿Nos qué? Entonces la gracia de Dios no solo es salvadora, la gracia de Dios es formadora. Una vez que tú y yo somos salvos, Dios nos saca de la escuela de la ley y nos introduce a la escuela de la gracia. Escuché muy pocos amén de eso. Voy a volverlo a decir. Una vez que tú y yo recibimos a Cristo, una vez que tú y yo somos salvos, Dios nos saca de la escuela de la ley y nos introduce a la escuela de la gracia. Es que mira cómo empieza el versículo 12. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? ¿Y eso qué es? Escuela. ¿Eso qué es? Diga conmigo, escuela. ¿Dónde usted ha enseñado? Pastor, yo nunca fui al colegio, pero estuviste en la escuela de la vida. ¿Sí o no? O sea, cuando hay enseñanza, ¿qué hay? Escuela, aprendizaje. Entonces, la gracia, hay una gracia para salvación, amén. Pero sobre esa gracia de salvación
Ahora usted y yo como hijos de Dios entramos en la escuela de la gracia. Y dice, ¿para qué es la escuela de la gracia? Dice, enseñándonos que renunciando a toda impiedad. Diga conmigo, yo renuncio. Vamos, alguien que lo crea, diga, yo renuncio a todo cuadro de impiedad. Diga, yo renuncio al mundo. Diga, yo renuncio a los deseos mundanos. Vivamos, mira para qué es la escuela. La escuela nos enseña a vivir como pueblo de Dios. Esta escuela me enseña a vivir como hijo de Dios. ¿Y cómo debemos vivir los hijos de Dios? Cortando con el mundo, cortando con las pasiones del mundo, cortando con los deseos de la carne, cortando con todo lo que no agrada a Dios. Y ahora camino en piedad, en justicia y en salvación. Dice, para que vivamos en este siglo, diga conmigo, sobria. ¿Qué más? Justa. Para eso es la escuela de la gracia. Para eso es la escuela de la gracia. Hay muchos cristianos que se han quedado únicamente en la baldosa de la gracia de la salvación. Ah, soy salvo, soy salvo. Gracias, Señor, porque soy salvo. Pero no les interesa vivir para agradar a Dios. Esto no es con usted, esto es con otras personas. Hay cristianos que no viven para Dios, viven para sí mismos. Los gobiernan los deseos de la carne, los gobiernan las pasiones del mundo y la palabra del Señor. Mira, Tito 2, lo que estamos leyendo del 11 en adelante, está hablando de la gracia. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado primeramente para salvación. Diga conmigo, gracia salvadora. Pero dice, esa gracia salvadora, ahora que soy salvo, me enseña, me capacita para cortar con todo aquello que a Dios no le agrada. Y entonces ahora tengo otra manera de vivir. Amado, nosotros no podemos vivir como viven los demás. Nosotros somos diferentes. Somos hijos de gracia. Somos pueblo de Dios. Tenemos que ser diferentes, no anormales, diferentes. Dile a alguien, no anormal, diferente. Necesitamos entonces entrar en la escuela de la gracia. En la Nueva Traducción Viviente dice que esta gracia nos instruye para que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos en este siglo, en este mundo maligno, y que debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mi hermano, una vez salvo, hay una gracia que nos invita a vivir para Dios. Alguien dígame amén a eso. Ahora que somos salvos, la gracia de Dios nos invita a vivir justa y piadosamente. O sea, debemos demostrar devoción, búsqueda de Dios, santidad, consagración. Primera de Corintios 6 del 9 al 11 dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles al matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones infieles sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Versículo 11 dice, algunos de ustedes eran así, pero ya no somos así.
Pablo está diciendo a los corintios, ustedes antes eran así, pero ahora que hemos entrado a la escuela de la gracia me capacita para vivir agradándole a Dios y no a la carne. Versículo 11 dice, algunos de ustedes eran así. Mira acá, algunos de ustedes eran así, pero ahora Dios los ha perdonado de todos esos pecados. Y yo digo amén a eso. Dice, nos lavó, nos limpió, nos hizo su pueblo, nos santificó. Todo esto es posible por medio del poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amado, todo ese cuadro de depravación y de desobediencia que había en nosotros, en Cristo, tiene que romperse. Y ahora somos nuevas criaturas para Cristo. Las cosas viejas pasaron. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron. Y aquí ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lucas 2:52 dice. Lucas 2:52, allá arriba por favor. Dice, Jesús crecía. ¿En qué crecía? Para que una persona crezca en sabiduría, ¿qué necesita? Diga conmigo, escuela. ¿Sí o no necesita escuela? Aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús tuvo que ser formado en la gracia. Dice, Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué más crecía Jesús? ¿Y en qué más? Diga conmigo, en gracia. Esta gracia no es salvadora. Esta gracia no es salvadora. Esta gracia es formadora, aprobatoria. Gracia que le aprueba delante de Dios y delante de los. Una es la gracia salvadora y otra es la gracia formadora. Jesús crecía en esa gracia formadora. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como. Otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la medida, mírenme acá, a la medida, a la estatura de un varón perfecto. Diga conmigo, varón perfecto. Diga, varón perfecto. Amado, aunque nosotros no somos perfectos, sí es posible ser perfeccionados. Y tenemos como referencia a Cristo. Cuando tú y yo miramos a Cristo, cuando tú y yo nos enfocamos en Cristo, entonces vamos creciendo en esa gracia para agradar a Dios. Pregúntale a José. Todo el mundo aplaude a José y admira a José. Y todo el mundo, yo quisiera ser como José, que interpretaba los sueños, que Dios lo llevó como segundo después del faraón. Pero José nos muestra un modelo. ¿Un modelo de qué? De consagración. Un modelo de santidad. Un modelo de devoción. Un modelo de búsqueda de Dios. Entonces Dios le extendió su favor. Y Dios le extendió su gracia. Pregúntale a Daniel. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con el mundo. Guardó su corazón para Dios y Dios lo honró con su gracia y su favor. Entonces usted dirá, pastor, pero es que yo no soy como Daniel, yo no soy como José, yo todavía tengo lucha, yo todavía tengo pruebas. Amado, yo también las tengo, pero cuando te enfocas en Cristo, Dios se encarga de romper esas luchas y te va perfeccionando de gloria en gloria, de victoria en victoria y de gracia sobre gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto tiempo tengo que? Gracias.
hablando de crecimiento, les voy a contar algo de mis hijos. En estos días, mis hijos se me acercaron. Yo pude ver en ellos ojos de esperanza. Ellos se me acercaron bien cerquita y me miraban. Yo podía ver en mis hijos ojos de esperanza y se sonreían. ¿Cuál es la esperanza que tienen mis hijos? Ser más altos que su papá. Y si van a ser más altos que gloria a Dios. Así pasa con Cristo, amados. Mírame acá. Aquí está Cristo. Aquí estás tú. Pero cuando tú miras a Cristo, vas creciendo de gracia sobre gracia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda fe. Yo alabo a Dios por eso. Así funciona. Gracia, diga conmigo, gracia sobre gracia. Entonces hay una gracia que me salva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay otra gracia sobre esa gracia que me forma, que me capacita para caminar en esta tierra para darle toda la gloria al Señor. Pero número 3, hay una gracia que me ayuda a vencer, que me da victoria, que me capacita para una vida de victoria. El versículo 13 de Tito 2, versículo 13 dice, así debemos vivir. Lo voy a leer en esta versión, dice, mientras anhelamos con esperanza, así como mis hijos me veían. Mis hijos me veían y se sonreían y dice, papá, ya te estoy alcanzando, voy a ser más alto que tú. La Biblia dice que el discípulo no es mayor que su maestro, pero el discípulo puede ser perfeccionado como su maestro. Dice, mientras anhelamos la esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en Cristo Jesús? Mientras anhelamos la esperanza de ese día maravilloso, está hablando de gloria. Diga conmigo, gloria. Jesús, la palabra de Dios no está hablando de esa gloria en el cielo. Mira acá, mami, te voy a decir algo poderoso. Te voy a decir algo poderoso que te va a bendecir. Yo quiero decirte que ya Dios te vio a ti allá arriba en gloria. Ya Dios te vio allá arriba en gloria. Ahora, mírame acá. Mírame acá. Si ya Dios me vio a mí allá arriba en gloria, aquí en la tierra también yo puedo vivir en gloria. Aquí en la tierra estoy llamado a vivir en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No hay prueba, no hay lucha, no hay enfermedad, no hay cadena que Dios no pueda romper, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay lucha de la que Dios te pueda sacar, no hay cuadro que Dios no pueda romper. Estamos llamados a crecer de gracia en gracia, de bendición tras bendición y de gloria en gloria. Póngase de pie un momento, por favor. Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, dice Pablo, para demostrar que el extraordinario poder y la obra de nuestro Dios no viene de nosotros. Diga conmigo, la gracia de Dios no viene de mí. Diga, viene de Dios. Dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos van a destruir. Donde quiera que vayamos, nuestros sufrimientos reflejan la obra de Cristo Jesús en mi vida, y viviré para agradar a Dios. Gracia que me ayuda a vencer. Y primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda ¿qué?
¿El Dios de qué? El Dios de Génesis es Dios de toda gracia. El Dios de Apocalipsis es Dios de toda gracia. Entonces el Dios del 2023 en tu vida también es Dios de toda gracia, que te llevará de gracia sobre gracia, de bendición en bendición y de gloria en gloria, hasta que estemos perfeccionados en el cielo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido, porque padecemos aquí en la tierra, dice, un poco de tiempo, Él mismo. ¿No qué? No somos perfectos, pero sí podemos caminar hacia la perfección en la escuela de la gracia. Él nos afirme, Él nos fortalezca y Él nos establezca. Levanta tus manos y díselo con todo tu corazón. Vamos, levanta tus manos y adora al Señor. Y establezca. Díselo, díselo, díselo. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Sea el imperio por los siglos de los siglos. El Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia. Vamos, iglesia, vamos. Quiero escucharte, díselo. Nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme. Establezca. Levanta la mano y díselo a Él. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Una vez más. A Él sea la gloria. Díselo. Oh, poder de Dios ahora. Poder de Dios ahora. Sea el imperio por los siglos de los siglos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie me podrá separar del amor de nuestro Dios en Cristo Jesús. Cierre sus ojos, por favor.